Hola, buenos días chicos de segundo de bachillerato. Hola especialmente Delia. Espero que esto te pueda solucionar un poquito el problema, ¿vale? Y que tengamos aquí una pequeña explicación de este tema. No, lo voy a intentar hacer bastante sencillo de todos modos y me voy a centrar en lo principal. Bueno, pues tenemos entonces aquí la escuela de Frankfurt y los primeros o las primeras diapositivas están fundamentalmente vinculadas con el contexto histórico de esta escuela. Hay que tener en cuenta que no es un solo autor, ¿no? La palabra escuela significa que va a haber distintos autores y que se van a prolongar durante el tiempo, durante un par de generaciones. Originalmente la escuela de Frankfurt nace en 1923 y eso significa que va a atravesar pues toda la historia del siglo XX, ¿no? Aquí tenemos justo después Europa después de la guerra, el Tratado de Versalles, lo que va a ocurrir en Alemania, la República de Weimar y después cómo se va a imponer el nazismo a partir de 1933, auspiciado por la crisis económica, todo lo que va a ocurrir con los fascismos y totalitarismos, tanto en la Unión Soviética como en Alemania, y el Holocausto judío, y después el nuevo orden mundial que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la Conferencia de Yalta, y en el que Europa pues queda dividida en dos partes, el sector o el telón de acero que marca la parte comunista y la parte vinculada al capitalismo y las democracias liberales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de reconstrucción en Europa muy fuerte que va a poner las bases de una expansión económica y del modelo del estado del bienestar basándose en un amplio consumo de todas las clases sociales. Por primera vez las clases bajas se van a sentir contentas, satisfechas y parte del sistema. Y esto va a conducir en los años 60, que es un momento en el que la Escuela de Frankfurt tiene mucha importancia, en una serie de manifestaciones de los estudiantes que demandan mejoras, ya no económicas, sino mejoras vinculadas con cuestiones de carácter más cultural, de cuestiones vinculadas con las costumbres, la educación, la sexualidad, el Estado, y que fundamentalmente lo que se pide es una mayor libertad para los individuos. Y esto va a estar muy presente en todos los filósofos de esta escuela de Frankfurt, ¿no? Aquí os pongo una serie de carteles que aparecieron en todo París en mayo del 68 y en el que, pues bueno, pues aquí están las reivindicaciones de los estudiantes, ¿no? Críticas al orden establecido, críticas a la propia democracia, al propio Estado capitalista, críticas al sistema educativo, a la represión en los medios de comunicación, de todo tipo, que pues bueno, pues va a desembocar en los años 70 a una expansión de la libertad en costumbres sexuales, en costumbres sociales, en una mayor emancipación de los jóvenes frente a los adultos, en la escuela, en el ejército, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero esto nos vale únicamente como marco, realmente, de lo que queremos explicar. Nos metemos en la parte dura, en la explicación filosófica. Y en primer lugar, pues tenemos que hablar que la filosofía en el siglo XX se divide en distintas escuelas y tradiciones, ¿no? Tenemos aquí la tradición analítica, que es la más puramente científica, que está vinculada sobre todo a Estados Unidos e Inglaterra. Tenemos la tradición continental, la hermenéutica y fenomenológica, es más interpretadora, es más metafísica, es, por decirlo de alguna manera, no anticientífica, pero sí más humanista. Y luego tenemos la tradición más alemana, de corte marxista y hegeliano. Y aquí es donde se ubica la escuela de Frankfurt. Pero a ver, una primera cosa, cuando hablemos del marxismo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Estas son las fuentes de las que bebe toda la escuela de Frankfurt y Habermas. Bebe de Marx, pero no del comunismo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser muy críticos con el sistema comunista, ¿no? Aunque defiendan muchas cosas del marxismo, pero no su realización política. Van a estar muy de acuerdo con la visión de Hegel, la importancia de la historia y de la dialéctica, ¿no? De las luchas internas en la historia para explicar el desarrollo, el propio desarrollo histórico. Y luego va a ser muy importante, sobre todo en Habermas, el impacto de Kant y de la Ilustración. Es decir, quieren recuperar el discurso ilustrado de libertad y emancipación para los individuos. Y luego esta escuela es muy rica en otras disciplinas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente parten de la sociología. Y entonces de la sociología van a coger a gente como Max Weber, uno de los fundadores, muy importante, y también de otras corrientes, como puede ser incluso la psicología de Freud, que estaba muy en boga a mitad del siglo XX, ¿no? En el continente europeo. Bueno, entonces, hablando ya directamente de la Escuela de Frankfurt, hablamos por lo menos de dos generaciones, ¿no? La primera generación,
que nos habla de su vínculo a la Alemania de la República de Weimar, el exilio con los nazis y el retorno, y se va a centrar fundamentalmente en la crítica a los totalitarismos, tanto al totalitarismo nazi como al soviético, y la crítica también a las contradicciones de la sociedad occidental y del proyecto ilustrado. Y luego tenemos una segunda generación que ya es posterior a la Guerra Fría, en el que van a hablar de otros muchos temas vinculados ya al ámbito de la democracia liberal y de los problemas que tenemos a final del siglo XX. Bien, entonces, antes de nada, ¿cuál es la gran crítica que hace la teoría crítica, que es como también se llama la Escuela de Frankfurt, a la teoría tradicional? Bueno, fundamentalmente, la primera crítica que hacen es que la ciencia positivista, y aquí incluye la sociología, la economía, las ciencias naturales, han supuesto que el conocimiento de la realidad es completamente neutral y objetivo. Y lo que critica la Escuela de Frankfurt fundamentalmente es que ni es neutral ni es objetivo, sino que está vinculado con intereses creados, con intereses históricos. Entonces, aquí tenemos un poquito las características de esta teoría tradicional. Supuestamente neutral, sin abarcar cuestiones políticas o éticas. El científico hace su trabajo y lo hace bien y lo hace de forma objetiva y no tiene nada que ver con el político. Es abstracta. Al científico le interesa muy poco conocer la historia. Lo que le interesa son sus experimentos. No nos interesa lo que dijo Aristóteles sobre ciencia, sino lo que dice el último científico, ¿no? Lo que a lo mejor nos dice Einstein sobre la física. Y por lo tanto aparentemente no están vinculados con la historia. Y por último, tanto la sociología como la economía como las ciencias naturales supuestamente pretenden describir el mundo, es decir, dan juicios de hecho, lo que el mundo es, e intenta ser objetivo. Bien, frente a esto, la Escuela de Frankfurt va a ser muy crítica, ¿no? Y en primer lugar, lo que plantean es, vamos a ver, no existe neutralidad en la ciencia. ¿Por qué? Porque el científico es pagado por un político, tiene intereses particulares de carácter económico, y eso va a llevar a un científico a vincular su investigación hacia un campo o hacia otro. Podríamos, por ejemplo, haber descubierto hace mucho tiempo la vacuna del SIDA, pero lo que se pretende, o la cura del SIDA, pero es más beneficioso, pues a lo mejor investigar en teléfonos móviles, por poner un ejemplo de hace unos años. Es histórica, en segundo lugar. ¿Esto qué significa? Que todo científico no se puede desvincular del contexto histórico en el que ha hecho su investigación, porque si no, no tiene sentido. Y por último, la más interesante para la Escuela de Frankfurt, la ciencia no solamente tiene, o la sociología no solo tiene que describir, tiene que ser crítica con la sociedad. Esto es muy marxista, ¿no? Tiene que haber una crítica a las ideologías, a los intereses, a la gente que está detrás del científico pagándole, y queremos saber qué intereses tiene por detrás, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esa oposición entre la perspectiva que propone la Escuela de Frankfurt y toda la tradición sociológica y científica heredada. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene fundamentalmente de una crítica al proyecto ilustrado, la ilustración del siglo XVIII. Y si retomamos ese tema, nos acordamos que una de las características que había propuesto la razón ilustrada era: vamos a utilizar la razón para conocer la naturaleza y para dominarla y ponerla al servicio del hombre. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a desarrollar teorías físicas, químicas, que las vamos a aplicar a una tecnología, a una ingeniería, a una medicina, para controlar esa naturaleza. Y supuestamente, gracias al control de esa naturaleza, nosotros podremos incentivar el progreso en la historia y acabaremos creando un ser humano mucho más libre, mucho más emancipado y con mayor bienestar. Ese era el ideal de la Ilustración en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX? Que esa razón de la ciencia y de la tecnología deja de ponerse al servicio de los seres humanos, ¿no? O sea, ese ideal emancipador desaparece. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos a empezar a utilizar la tecnología crecientemente para controlar a otros seres humanos, ¿no? El primer ejemplo dramático en la historia es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, te lo tenéis aquí en esta imagen, todos los científicos utilizan su conocimiento para crear las peores armas de destrucción que han surgido en la historia hasta ese momento.
guerra química, la guerra de trincheras, ametralladoras, tanques, aviones, todo lo que la civilización científica había desarrollado se pone ahora al servicio de una única meta, que es matar de la forma más rápida, eficiente y que no te maten a ti. Bien, si queremos otro ejemplo todavía más dramático, ¿no? Y en el que ya aquí está la gran contradicción de todo este discurso ilustrado. La física da un paso de gigante a finales del siglo XIX y el siglo XX con Einstein, con Heisenberg, con la teoría de la relatividad, con la física cuántica, el principio de incertidumbre, todo lo que los de física estáis estudiando. Pero muy rápidamente en los años 30 se encuentran con un dilema terrorífico. Y es que muchos de ellos se van a ver obligados a trabajar para sus gobiernos. Heisenberg, que es premio Nobel, que es uno de los fundadores de la física cuántica, va a trabajar para los nazis. Einstein y Oppenheimer y un grupo muy nutrido de científicos que huyeron de Alemania se van a poner a trabajar en la bomba atómica con el proyecto Manhattan. Y claro, muy posiblemente muchos de estos físicos actúan con la mejor de las intenciones. Actúan porque son conscientes que a lo mejor hay que derrotar a la Alemania nazi, y otros actúan de forma inconsciente, es decir, no, es que a mí directamente me pagan, yo soy ingeniero, yo hago mi trabajo y después el político que decida lo que tiene que hacer con la bomba atómica, pero no es mi responsabilidad, ¿no? Aquí es donde nos encontramos la gran crítica a la ilustración, la gran crítica que va a utilizar la Escuela de Frankfurt para cuestionar todo ese proyecto ilustrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que saca la Escuela de Frankfurt en claro? Que después de la caída de esta ilustración se ha desmembrado la razón humana en una razón instrumental en la que priman fines y medios. La razón instrumental es decir, cuáles son los mejores medios para alcanzar un fin determinado, y ese fin determinado puede ser cualquiera, puede ser matar a otra persona como puede ser curar a la humanidad del coronavirus. Pero directamente el ingeniero o científico no hace nada, es pagado y no es su asunto. Frente a la razón práctica, que la razón práctica es, no, vamos a ver, tenemos que centrarnos en cuáles son los fines de toda esta tecnología. Es decir, si invertimos todo este dinero, ya sea en una bomba atómica, ya sea en encontrar una cura para el coronavirus o lo que sea, tenemos que plantearnos su ética, tenemos que plantearnos por qué. Y sobre todo, tenemos que intentar evitar que esto nos lleve a un proceso de dominación de un grupo sobre otro. Pensad incluso que esto hasta puede ocurrir en una cosa como el coronavirus. Es muy ético buscar una vacuna para el coronavirus, pero ¿qué pasa si una empresa se hace con la patente y vende esa vacuna a precio de oro? ¿Cómo se sentirán los científicos que han investigado sobre eso? Bueno, pues a lo mejor el científico no tiene ninguna culpa, pero ha sido sometido al sistema, ha sido sometido a esa racionalidad puramente económica, ¿vale? Bien, este es el punto de partida para entender lo que viene después con Habermas, que es la segunda generación.